La pequeña multitud que se había reunido alrededor del edificio de apartamentos en llamas guardó silencio mientras los paramédicos subían a un hombre inconsciente a la ambulancia. Tenía la ropa hecha jirones, la cara cubierta de hollín, y pocos lo reconocieron como Daniel Calloway, el hombre delgado y de barba canosa que llevaba 2 años durmiendo en el parque comunitario. Entró corriendo, susurró la señora García, apretándose la bata. Antes de que llegaran los bomberos, oímos al niño gritar y luego, este hombre sin hogar simplemente, desapareció entre el humo. 3 minutos, dijo el agente Reynolds mirando su reloj. Estuvo allí 3 minutos y salió con el chico Taylor en la mano. Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron, un camarógrafo de noticias local capturó el momento, sin saber que las imágenes pronto encenderían algo mucho más allá de este incendio en el vecindario de Millfield, Massachusetts. El Millfield Memorial era el único hospital que atendía a su pueblo de 15,000 habitantes. En la sala de espera de urgencias, Tom Taylor caminaba nervioso de un lado a otro, mientras su esposa Sarah sollozaba en silencio en una silla. Su hijo Max, de 7 años, estaba recibiendo tratamiento por inhalación de humo, pero los médicos les habían asegurado que se recuperaría por completo. «Quiero darle las gracias», repetía Tom. «El hombre que salvó a Max, ¿dijeron que también está aquí?» La enfermera asintió. «4º piso, unidad de quemados. Inhaló mucho más humo que su hijo y tiene quemaduras de 2º grado en los brazos y la espalda, pero está estabilizado». «¿Tiene familiares con quienes podamos contactar?», preguntó Sarah, secándose los ojos. La enfermera negó con la cabeza. «Sin identificación, sin teléfono, sin contactos de emergencia. Solo la ropa que llevaba puesta, y tuvieron que quitársela». «Espera», dijo Tom, haciendo una pausa. ¿Es ese vagabundo de Carson Park? ¿El que nunca habla con nadie?» «Creo que sí», respondió la enfermera. «La policía dice que se llama Daniel Calloway». Sarah levantó la cabeza de golpe. Su rostro palideció. ¿Dijiste Daniel Calloway?» Su voz tembló. La doctora Elena Reyes había sido directora de servicios de urgencias en Millfield Memorial durante 5 años, pero había trabajado en urgencias durante casi 2 décadas. Se enorgullecía de dirigir un departamento con un alto nivel de eficiencia, de conocer a su personal y de gestionar el caótico flujo de la vida y la muerte con precisión clínica. Pero, cuando escuchó el nombre de la víctima de las quemaduras en el apartamento, su portapapeles cayó al suelo. «Daniel Calloway», repitió con la voz apenas un susurro. «¿Estás seguro?» El residente que le mostró el historial asintió. «Eso dice el informe policial. Un hombre sin hogar, de unos 50 y tantos años. Corrió hacia un edificio en llamas y salvó a un niño antes de que llegaran los bomberos. Bastante sorprendente, la verdad». La doctora Reyes se apoyó contra la pared. «Muéstrame su habitación, ahora». El residente parecía confundido, pero la condujo por el pasillo hasta la pequeña habitación donde yacía el paciente, con máquinas monitoreando su condición estable pero grave. La doctora Reyes entró sola en la habitación, cerrando la puerta tras ella. Se acercó lentamente a la cama. El rostro del hombre estaba parcialmente oculto por una máscara de oxígeno. Tenía los brazos vendados por las quemaduras. Tenía la barba chamuscada y el cabello enmarañado y canoso. Pero ella conocía esos ojos. Incluso cerrados, reconocería el rostro del hombre que una vez fue su mentor, su inspiración. «Jefe», susurró, usando un título que nadie le había llamado en años. «Dios mío, ¿dónde te has metido?» 14. Años antes, Daniel Calloway había sido el doctor Daniel Calloway, jefe de medicina de urgencias del Hospital General de Massachusetts en Boston. Su investigación sobre protocolos de traumatología de emergencia había salvado innumerables vidas. Su liderazgo durante el atentado de la Maratón de Boston se volvió legendario. Organizó el triaje, realizó cirugías de emergencia durante horas sin descanso e implementó técnicas innovadoras que redujeron la mortalidad en casi un 30%.
Había sido un gigante de la medicina, un innovador, un profesor cuyos residentes lo seguían a todas partes. Elena Reyes había sido una de esas residentes, maravillada por el brillante médico que parecía imparable. Pero luego vino el tiroteo en la escuela de Parkland Grove. No fue como Boston, donde las víctimas estaban repartidas en múltiples hospitales, donde se encontraban algunos de los mejores profesionales médicos del mundo. Parkland Grove era un pequeño suburbio donde 27 niños fueron trasladados de urgencia a un centro médico local con tan solo 2 médicos de urgencias. Daniel estaba visitando a un colega cercano cuando recibió la llamada. Condujo hasta el hospital desbordado y tomó el mando, trabajando frenéticamente para salvar a tantos niños como fuera posible. Durante 18 horas seguidas, realizó cirugías, dirigió al personal y tomó decisiones imposibles sobre a quién atender primero. Al final, 21 niños sobrevivieron. 6 no para los demás médicos. Salvar a 21 fue un milagro dadas las circunstancias. Para Daniel, perder a 6 fue un fracaso imperdonable. Se obsesionó con esos 6 casos, revisando historiales médicos, exigiendo autopsias y cuestionando cada decisión. Desarrolló insomnio y luego depresión. 2 meses después, a su esposa, Rachel, le diagnosticaron un cáncer agresivo. Mientras Daniel estaba consumido por el dolor de los niños que no pudo salvar, el estado de Rachel empeoró rápidamente. Para cuando se dedicó por completo a su cuidado, el cáncer ya se había propagado. Ella falleció a los pocos meses. Daniel Calloway, destrozado por la culpa, el dolor y una injusta autorrecriminación, renunció a su cargo, vendió su casa, donó la mayor parte de las ganancias a las familias de las víctimas de Parkland Grove y simplemente desapareció. Hasta ahora. Las manos de Sarah Taylor temblaban mientras estaba parada en el pasillo afuera de la habitación de Daniel. «Tiene que ser él», le dijo a su esposo, el mismo Daniel Calloway. «¿Estás segura?», preguntó Tom, rodeándola con el brazo. «¿Cuánto han pasado? ¿14 años?» Sarah asintió. «Lo reconocería en cualquier lugar, incluso así. Es el médico que salvó a Emma y a Joshua». Se le quebró la voz. Después del tiroteo, cuando todos decían que no sobrevivirían, los operó a ambos. Recordó aquel terrible día en la escuela primaria Parkland Grove. Sus gemelos, Emma y Joshua, cursaban 3er grado. Ambos recibieron múltiples disparos. Ambos fueron llevados al hospital con la esperanza de sobrevivir. Ambos fueron salvados por el brillante cirujano que trabajó incansablemente, pasando de un niño a otro sin descanso. «Intentamos agradecerle», continuó Sarah, «después de los funerales de los otros niños, pero él, simplemente, nos ignoraba, como si no pudiera oír nada de lo que decíamos, y luego, unos meses después, se fue». Tom le apretó el hombro. «Y ahora también ha salvado a Max». La noticia corrió como la pólvora en un pueblo como Millfield. Por la mañana, se había corrido la voz de que el hombre sin hogar que rescató al joven Max Taylor del incendio era en realidad el Dr. Daniel Calloway, el famoso cirujano que salvó a la mayoría de los niños en el tiroteo de Parkland Grove hacía más de una década. Al mediodía, el vestíbulo del hospital estaba lleno de gente, antiguos pacientes, colegas médicos y, sobre todo, familias de Parkland Grove. Padres e hijos, ya adultos, que le debían la vida al hombre destrozado que yacía en la unidad de quemados. Entre ellos estaban Emma y Joshua Taylor, gemelos de 21 años, estudiantes universitarios que habían conducido 3 horas desde su campus tan pronto como sus padres llamaron. «No lo recuerdo», admitió Emma sentada en la sala de espera. «Tenía 8 años y estuve casi inconsciente. Pero mamá y papá nos enseñaron artículos sobre él y nos contaron lo que hizo». Joshua asintió. «Dijeron que me operó durante 4 horas y que inmediatamente empezó a operar a Emma durante otras 3. Sin él, no estaríamos aquí». La administración del hospital, abrumada por la multitud y la atención de los medios, convocó una conferencia de prensa. La doctora Elena Reyes se encontraba en el podio,
con su bata blanca impecable y una expresión profesional y profundamente emotiva. El doctor Daniel Calloway se mantiene estable, comenzó. Sufrió quemaduras de segundo grado e inhalación de humo al rescatar a un niño de un edificio en llamas ayer por la mañana. Esperamos que se recupere completamente con el tiempo y la atención adecuada. Ella hizo una pausa, luchando visiblemente por mantener la compostura. Para quienes no lo sepan, el Dr. Calloway fue uno de los cirujanos de urgencias más brillantes de Estados Unidos. Fue mi maestro, mi mentor y una inspiración para toda una generación de médicos de urgencias. Su voz se hizo más fuerte. Lo que muchos de ustedes quizá no sepan es que, tras la tragedia de Parkland Grove, el Dr. Calloway sufrió un grave trastorno de estrés postraumático, TEPT, y depresión, agravados por la repentina pérdida de su esposa. A pesar de salvar a 21 niños ese día gracias a sus extraordinarios esfuerzos, no podía perdonarse por los 6 que murieron. Llevó esa carga solo y lo destrozó. Los periodistas garabateaban notas mientras los flashes de las cámaras. Durante los últimos años, sabemos que el Dr. Calloway ha estado viviendo sin hogar, rechazando ayuda, desconectado de su vida anterior. El acto de heroísmo de ayer es coherente con el hombre que conocí. Un médico que lo arriesgaría todo para salvar una vida. Un reportero levantó la mano. ¿Podrá volver a ejercer la medicina? La doctora Reyes negó con la cabeza. Eso no es algo que pueda responder hoy. Ahora mismo, nuestra prioridad es su salud física y mental. ¿Lo sabe?, preguntó otro. ¿Sabe quién vino a verlo? Todavía. No, respondió el doctor Reyes. Está sedado para controlar el dolor, pero cuando despierte, descubrirá que ya no está solo. Daniel despertó con sensaciones desconocidas. Sábanas limpias, la ausencia de frío intenso y humedad, el pitido constante de los monitores. Su mente, acostumbrada a la vigilancia constante de la vida callejera, catalogó de inmediato su entorno. Habitación de hospital. Suero intravenoso. Vendajes. El fuego. El niño que lloraba pidiendo ayuda. El dolor abrasador al protegerlo con su propio cuerpo mientras caía una viga en llamas. Había hecho lo que debía hacer. No había nada heroico en ello, solo decencia humana. Se movió ligeramente, haciendo una mueca de dolor por las quemaduras. Solo entonces se dio cuenta de que no estaba solo en la habitación. Sentada en una silla junto a su cama, una joven de 20 y pocos años leía un libro de texto. Levantó la vista al notar su movimiento. Sus ojos, color avellana, inteligentes, se abrieron de par en par al encontrarse con los de él. «¿Estás despierto?», dijo, dejando el libro a un lado. «¿Cómo te sientes?». Daniel no respondió. Hablar con la gente se había vuelto algo extraño. Para él, había pasado días, a veces semanas, sin decir una palabra a nadie en los últimos años. «Soy Emma», continuó al ver que él guardaba silencio. «Emma Taylor. Mi hermano es Joshua. Nos salvaste la vida hace 14 años, tras el tiroteo, en la escuela primaria Parkland Grove». El monitor de frecuencia cardíaca de Daniel lo delató, pitando más rápido a medida que su pulso saltaba. «Y ayer», continuó Emma con voz firme pero emotiva, «salvaste a nuestro hermano pequeño, Max. Ya son 3 Taylors los que has rescatado. Empezamos a sentir que estamos acaparando todo tu heroísmo». Intentó hacer una pequeña broma, pero se le formaron lágrimas en los ojos. Daniel apartó la mirada hacia la ventana. No podía soportarlo. No merecía gratitud. Los recuerdos de Parkland Grove amenazaban con abrumarlo. Los niños que no pudo salvar, sus rostros grabados para siempre en su mente. «Dr. Calloway», dijo Emma en voz baja, «estoy viva gracias a usted. Estudio medicina en la Universidad de Boston gracias a usted. Quiero ser médico de urgencias. Gracias a usted». La puerta se abrió y entraron más personas. Joshua, claramente el hermano gemelo de Emma a pesar de ser más alto y más ancho,
una pareja de mediana edad que Daniel reconoció vagamente como sus padres. El doctor Reyes, a quien recordaba como un residente prometedor, y otros cuyos rostros le parecían familiares de otra vida. «Nunca pudimos agradecerte como es debido», dijo. Sarah Taylor, acercándose a la cama. «Después de Parkland Grove, desapareciste antes de que pudiéramos expresar lo que hiciste por nuestra familia. Y ahora también has salvado a Max», añadió Tom, «nuestro hijo menor. Por cierto, está bien. Ya pregunta cuándo puede irse a casa». Daniel cerró los ojos. Esto era demasiado. Se había acostumbrado a la invisibilidad, a ser invisible y desconocido mientras se movía por el mundo. El peso de su gratitud y expectativas lo aplastaba. «Hay más gente afuera», dijo el doctor Reyes con suavidad. «Mucha más. Familias de Parkland Grove, colegas del Hospital General de Massachusetts, gente que te ha estado buscando durante años». Las manos de Daniel temblaban ligeramente sobre la manta. «Daniel», continuó el doctor Reyes, usando ahora su nombre de pila, de colega a colega. «Sé que no te has perdonado por los niños que no lo lograron, pero hay 21 familias, 22 ahora, con Max, que tienen a sus hijos gracias a ti. Debería haberlos salvado a todos», susurró Daniel, con la voz oxidada por la falta de uso. La sala quedó en silencio. Estas fueron las primeras palabras que pronunció. «Nadie podría haberlo hecho», respondió el doctor Reyes con firmeza. «Ni siquiera tú. He revisado esos casos, Daniel. También una docena de cirujanos más. Las lesiones eran incurables. Lograste lo imposible al salvar a 21 pacientes». Entonces Joshua dio un paso adelante, con postura recta y mirada intensa. «Doctor Calloway, no recuerdo el tiroteo. No recuerdo que me salvara. Pero sé esto. He tenido 14 años gracias a usted. Me gradué de la preparatoria, me enamoré, empecé la universidad. He vivido una vida que habría terminado ese día sin usted». Hizo una pausa y luego continuó con fuerza silenciosa. «No pudiste salvar a todos, pero me salvaste a mí. Salvaste a Emma. Salvaste a Max ayer. Eso importa. Nosotros importamos. Y tú también». Daniel miró al joven. Ya no era el niño sangrante en su mesa de operaciones, sino un adulto fuerte con un futuro por delante. Por primera vez en 14 años, algo en su interior cambió ligeramente. No sanaba. Todavía no. Pero quizás era la primera grieta en el muro que había construido a su alrededor. La noticia se difundió a nivel nacional en cuestión de días. Héroe sin hogar revelado como cirujano de renombre. Genio médico perdido hallado. El ángel guardián de Parkland Grove regresa. Le llovieron las ofertas. Puestos médicos, contratos para libros, conferencias. Daniel las rechazó todas, hablando solo con el doctor Reyes y, ocasionalmente, con la familia Taylor. Durante semanas, se concentró exclusivamente en la recuperación física. Las quemaduras sanaron lenta y dolorosamente, pero las heridas más profundas tardarían mucho más. El doctor Reyes le organizó una cita con un psiquiatra, especializado en TEPT y depresión en profesionales médicos. Al principio, Daniel asistía a las sesiones en silencio. Con el tiempo, empezó a hablar. Sobre Parkland Grove, sobre los 6 niños que no pudo salvar, sobre Rachel, y cómo él también le había fallado, distraído por su propia culpa mientras su cáncer se propagaba, sobre el día en que abandonó la medicina, su hogar, todo. 3 meses después del incendio, Daniel se encontraba en la puerta de un pequeño apartamento que el hospital le había ayudado a conseguir. El doctor Reyes esperó pacientemente mientras dudaba antes de introducir la llave. «No tienes que hacer esto hoy», dijo. «Si no estás listo». Daniel negó con la cabeza. «Llevo 14 años sin estar listo. Ya es hora». Abrió la puerta de ese espacio sencillo pero cómodo, su primer hogar real desde que murió Rachel. En la encimera de la cocina había un maletín de cuero.
nuevo, pero similar al que había llevado durante décadas antes de su caída. Daniel se acercó con cautela, como si fuera a desaparecer. «Es del personal», explicó Elena. «No es una exigencia ni una expectativa, solo una posibilidad cuando estés lista». Daniel pasó los dedos por el suave cuero. «No sé si volveré a practicar». «Está bien», dijo Elena. «Pero hay otras maneras de curar a la gente, Daniel. Enseñando, investigando, asesorando. Cambiaste el funcionamiento de la medicina de urgencias en este país una vez. Podrías volver a hacerlo. ¿Y si fallo? Entonces fracasas, y lo vuelves a intentar». La voz de Elena era firme pero amable. «Eso es lo que me enseñaste. ¿Recuerdas? Cuando perdí a mi primer paciente como residente, dijiste, Elena, la medicina no se trata de nunca fracasar, se trata de nunca rendirse». Daniel la miró sorprendido. «¿Te acuerdas de eso?» «Recuerdo todo lo que me enseñaste», respondió. «Y ahora hay una nueva generación que necesita aprender. Emma Taylor no es la única estudiante de medicina inspirada por tu trabajo. Hay docenas, cientos». Un año después del incendio, el Hospital Millfield Memorial inauguró su nuevo centro de traumatología. A diferencia del modesto centro local que había sido, ahora contaba con instalaciones de emergencia de vanguardia, personal especializado y programas de capacitación en medicina de emergencia rural. El cartel sobre la entrada decía: Centro de Atención de Emergencia Daniel Calloway. Daniel permaneció de pie, incómodo, durante la ceremonia de inauguración, incómodo por la atención, pero presente. Llevaba un traje que aún le resultaba extraño después de años de andrajos. Su barba, antes salvaje, ahora estaba pulcramente recortada y el pelo corto. Aún no ejercía la medicina directamente. Quizá nunca lo volvería a hacer. Pero 3 días a la semana impartía clases en el centro, protocolos de trauma, toma de decisiones en emergencias, la medicina que una vez revolucionó y luego abandonó. Los demás días seguía viendo a su terapeuta, seguía luchando con las pesadillas, seguía visitando la tumba de Rachel para hablar de su lento regreso al mundo. Mientras las cámaras destellaban y los funcionarios pronunciaban discursos, la atención de Daniel se desvió hacia el pequeño grupo que estaba al fondo, los Taylor. Max, que ahora tenía 8 años, saludó con entusiasmo al ver que Daniel lo miraba. Emma y Joshua, que habían regresado de la Facultad de Medicina para la ocasión, se mantenían erguidos y orgullosos. Sarah y Tom observaban con silenciosa satisfacción. Más tarde, en la pequeña recepción que siguió a la ceremonia, Max tiró de la manga de Daniel. «¿Sigues siendo mi ángel de la guarda?», preguntó el niño inocentemente. Daniel se arrodilló para mirarlo a los ojos. «No soy un ángel, Max. Solo una persona que estuvo ahí cuando necesitabas ayuda». Max lo pensó. «Pero ahora ayudarás a mucha gente, ¿verdad? Con tu nuevo hospital». Daniel miró a su alrededor, a las instalaciones, a los médicos y enfermeras que trabajarían allí, a las vidas que se salvarían en ese lugar. «Sí», dijo finalmente, «supongo que lo haré». «Entonces sigues siendo un héroe», declaró Max con la simple certeza de la infancia. «Solo que ya no eres un olvidado». Daniel no lo corrigió. Quizás, con el tiempo, incluso él mismo llegara a creerlo. Mientras los invitados se mezclaban a su alrededor, Daniel permaneció arrodillado a la altura del niño que había rescatado de las llamas. El tercer hijo de Taylor, cuya vida, de alguna manera, se había cruzado con la suya. En el rostro inocente de Max, Daniel no vio el fantasma de aquellos a quienes no pudo salvar, sino la promesa de quienes vivirían. Y por primera vez en 14 años, eso pareció suficiente.